Profe, qué ¿Listo? pena una Dime, preguntita antes. dime, claro. Es que yo tengo clase contigo también los martes, pero no me di cuenta y no sé si fue que no te conectaste. Primero teníamos de 6 a 8 y después de 8 a 10, pero nos quedamos esperando en el grupo tributario. Eh, ¿Cuándo? Discúlpame, ¿hace 8 días? El martes, no, esta semana. No, digamos que hoy aquí estamos, hoy es, Hoy es hoy es jueves. jueves. Sí. No, el martes yo hice la sesión común y corriente. No, tú enviaste un correo que cambiabas la clase de 6 a 8 para de 8 a 10. Y estuvimos conectados de 8 a 10 y tampoco. Que yo mandé un correo cambiando la clase. ¿De qué clase? Pero no esta, profe. ¿Y cuál clase era? Disculpa. Eh, revisoría fiscal. Revisoría fiscal. Pues yo tengo revisoría fiscal los martes de 6 a 8 y de 8 a 10 tengo taller contable. Pero yo no mandé correos. Ay, bueno, ¿será que me equivoqué en algo? ¿Me ayudaría si de pronto me reenvías el correo? Pero bueno, digamos que, dime. Sí, profe, no, lo que pasa es que, como te digo, aparecía un correo y decía que la clase fue cambiada de 8 a 10. Y estábamos conectados como con cuatro personas, pero no llegaste. Entonces no sé si fue que se corrió para otro día o qué pasaría. Pues yo sé que la plataforma ha sido bastante complicada porque la verdad yo duré casi una semana tratando de entrar a la clase. Sí, bueno, pues aprovecho para aclarar, el tema de revisoría fiscal es de 6 a 8 los martes y taller contable es de 8 a 10, pero pues yo no me acuerdo, bueno, también es cierto que no es, mi memoria no es la mejor, entonces de pronto pude haber cometido algún error, pero, ay, porfa, ¿me ayudaría si me puedes reenviar ese correo? Porque me debo disculpar con el resto de estudiantes que de pronto llegaron a una sala en la cual no, pues yo nunca me aparecí, pero digamos que sí hice la sesión el martes e incluso la grabación está publicada en la plataforma. Entonces, te pido disculpas si generé confusión o no acuerdo de de haber hecho eso, pero bueno, igual me disculpo si fue algo de mi parte o de la plataforma, pero sí, digamos que te puedo confirmar que la clase de revisoría es de 6 a 8 los martes, ¿ok? Ah, bueno, profe. Sí, sí, porque se me hizo raro que el profe siempre es puntual para las clases. Y yo dije, pero tan raro que no llegó. Sí. Qué raro, pero bueno, no te preocupes que el horario sigue siendo igual y no he realizado ningún cambio, ¿ok? Lista, profe, gracias. Bueno, a ti, muchas gracias. Bueno, señores, vamos hoy a hablar de todo lo que tiene que ver con las generalidades de la planeación tributaria. La planeación tributaria es muy chévere, pero no es nada fácil de hacer, ¿sí? Requiere muy buenos conocimientos en la parte tributaria. Digamos que eso es como lo fundamental, pero también requiere conocer el modelo de negocio, ¿ok? Eso, digamos que no aplica para todas las empresas. La planeación tributaria que yo hago en una empresa no aplica para el resto de empresas del mismo sector o empresas que se dediquen a desarrollar el mismo objeto social. Son totalmente diferentes, ¿ok? Entonces, pues digamos que partiendo de ese punto, vamos a iniciar nuestra sesión, eh, digamos que poniéndonos un poquito en contexto de qué es eso de planeación tributaria y digamos que cuál es la problemática que se vive en nuestro país y puntualmente, pues, cómo la podemos desarrollar, ¿no? Que es básicamente lo que nos interesa. Hoy, pues, vamos a ver una parte muy teórica y ya a partir de la próxima sesión nos empezamos a meter con temas de explicación de conceptos teóricos, pero a la par vamos haciendo algunos ejercicios, ¿ok? Entonces es bien importante que, pues, en la medida de lo posible, si pueden asistir, sería muy chévere. Si no, pues igual yo grabo las sesiones y las publico por la plataforma para que las puedan estudiar. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, voy a compartir pantalla. Porfa, me confirman cuando vean por ahí ya el PowerPoint y arrancamos. ¿Listo?
Entonces, se supone que ya lo deben estar viendo. Se supone. Ya, profe. Ok, Sí, profe. Listo, profe, ya. listo. Muchas Ya se gracias. ve súper bien. Ok, qué chévere, gracias. Bueno, entonces, arrancando con todo el tema de planeación tributaria, bueno, yo les decía que a partir de la próxima sesión, pues vamos a tener que empezar a ver ejercicios y cositas como para ir practicando. ¿Por qué? Porque es que la planeación tributaria se trata de eh, conocer en profundidad la parte tributaria, pero sobre todo conocer los beneficios tributarios a los cuales podemos acceder, ¿ok? Muchas veces, y lo digo desde el ramo de contador, el desconocimiento de esas normas impide asesorar bien a una compañía, decirle, hombre, mire, de pronto la mejor opción y sin ánimo de caer de pronto en temas de paraísos fiscales o en temas de pronto de evasión, cosas de esas, uno le puede recomendar a un cliente, decirle, mire, es mejor que cree otra empresa en Panamá o en Islas Barbados y allá radique su empresa y hace transacciones, o sea, es decir, si tiene negocios de negocios internacionales con otros países, pues digamos que ese canal de esa ubicada la empresa en ese país, en Islas Barbados, en Panamá o en esto, puede hacer que de una u otra manera el tema fluya mucho mejor para la empresa y pueda obtener unos mejores rendimientos. Pero eso lo vamos a ver en la próxima sesión. ¿Listo? Y digamos que en ese orden de ideas, pues vamos a ir avanzando con mucha frecuencia en esos temas. Vamos a ver negocios transnacionales, vamos a ver régimen simple, economía naranja, todo ese tipo de cosas para ver cómo podemos aprovechar mejor esos digamos que maximizar bien esos descuentos tributarios o esos beneficios tributarios que están en la norma y vuelvo y digo, por desconocimiento los desaprovechamos, ¿ok? Después de esa carreta, ahora sí, ¿cómo tengo clasificado el curso para el día de hoy? Entonces, vamos a hablar acerca de lo que es la problemática que trae inmersa o de manera intrínseca la planeación tributaria. Vamos a ver qué acciones se pueden emprender frente a eso. Y por último, vamos a cerrarlo con las fases de la planeación tributaria. ¿Ok? En ese orden de ideas, entonces, pues vamos a arrancar inicialmente con lo que es la problemática. El tema del tributo, ¿sí? Digamos que desde los inicios de la humanidad, todas las sociedades o esos grupos de personas que, digamos que rústicamente o rudimentariamente en esa época, pues habían sociedades, habían grupos de personas que se aglomeraban y ellas, digamos que en esa época la humanidad era nómada y transitaba mucho, andaba con sus pertenencias de lado a lado, nunca se estaban fijos en un solo sitio y eso hacía que de pronto pues fuera muy difícil consolidar un estado porque pues debido a que todas las familias se movilizaban constantemente, pues era difícil que alguien se asentara en un solo terreno y ahí ya empezar a crear la figura de un Estado. Y con la figura del Estado, pues ya empieza uno a decir, bueno, ok, el Estado limita con esto, tiene ciertos límites, ciertos linderos, y todos los que habitemos acá vamos a pagar tanto impuesto, vamos a organizar las cosas, haga de cuenta un conjunto residencial. Si usted no paga la administración, entonces no hay aseo, no hay cómo pagar los servicios de las áreas comunes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque vivimos ahí. ¿Listo? Entonces, prácticamente desde esa época, desde los inicios de la humanidad, todas las sociedades han estado de una o de otra manera vinculadas al impuesto, ¿sí? Y cada una se iba adaptando al proceso socioeconómico desde el imperio, o sea, desde épocas por allá imperiales, eh, pasando por la monarquía, todo lo que eran las repúblicas, todas esas figuras de Estado que fueron surgiendo desde épocas antiquísimas, ¿ok? Desde esas figuras de imperios, monarquías, repúblicas, ahí ya se empiezan a crear impuestos y digamos que se crean esos impuestos, pero digamos que al principio era
un impuesto que se cobraba por las tierras conquistadas. Entonces, era aquel ejército que era más poderoso, aquel estado que tenía más capacidad militar, se daba el lujo de invadir a otros y por el simple hecho de invadirlos, entonces destituía al gobierno que estaba de facto en ese estado, él se apodera de eso y comienza a cobrarle el tributo a esas personas que acaba de conquistar. Entonces, básicamente era un impuesto por vivir en esas tierras, ¿ok? Y este tipo de impuestos, digamos que a través del tiempo fue evolucionando y gracias al desarrollo social y cultural de los pueblos, pues, digamos que esa forma de tributación se fue perfeccionando. Ahora, eh, digamos que algunos autores, eh, digamos que hay varios autores que consideran que el establecimiento de un sistema tributario, llamémoslo justo, pues para nosotros que tenemos que pagar impuestos siempre vemos esa carga. Bueno, primero lo vemos como una carga y segundo como que uno dice, no, pero ¿por qué esto tan alto? Siempre encontramos una insatisfacción con el impuesto, ¿ok? Entonces, digamos que muchos autores consideran que ese establecimiento de un sistema tributario justo y eficiente no es simple, ¿ok? No es fácil de implementar. ¿Por qué? Por ejemplo, acá como lo vemos en la diapositiva, voy a prender aquí la lamparita para saber en dónde estamos. Entonces, vemos que, digamos que esto es un estado, este es el gobierno y está empezando a construir toda su tasa impositiva. ¿Cómo va a cobrar impuestos? ¿Cómo va a empezar a recaudar esos recursos que necesita ese gobierno, ese estado, para poder funcionar? Entonces, comienza a crear una serie de impuestos. Y en Colombia hay situaciones muy particulares. Colombia es muy desordenado en tema tributario. Y eso hace que debido a ese mismo desorden, pues haya mucha evasión, ¿sí? En otros de los casos hay elusión y todo esto lleva a que las arcas del Estado pues se vean afectadas debido a eso. Entonces, por tanta creación de impuestos, por tanta cosa que crean, eh, tanto beneficio y después lo quitan y vuelven y lo ponen de otra manera, etcétera, etcétera, eso hace que esto sea, que no sea eficiente y que en muchas ocasiones se considere que ese sistema tributario es injusto a la razón de por qué a mí me ponen más impuestos, por qué todo es para los ricos, por qué todo es pensado en las grandes empresas. Y eso tiene un gran problema. Y es que cuando un país vive de los impuestos de las empresas que más eh, obtienen utilidades, que obtienen más beneficios, pues digamos que eso es un riesgo porque cuando la época es buena, pues esas empresas van a pagar muy bien, pero como todo se hace con base en los ingresos, cuando es época de vacas flacas, pues digamos que ahí se va a resentir el bolsillo, no solamente de la empresa, sino también del Estado, precisamente por enfocar o destinar toda su normatividad a entidades que se dedican o digamos que como que sobrecargan a muchas empresas, sobre todo las empresas grandes, con ese tipo de situaciones. Y son cosas que suceden en muchos países. No sé si han escuchado hablar de Andorra. Andorra es un país perdidísimo por allá, es chiquitico, ¿sí? Queda entre España y Francia y es un país que eh, vive, su tasa impositiva depende de las empresas que se radican allá. Andorra por mucho tiempo fue considerado un paraíso fiscal y muchas empresas hoy en día, sobre todo youtubers, se están trasladando a Andorra porque el gobierno dijo, no, yo no puedo seguir viviendo aquí de las empresas a las empresas más grandes que yo les tengo el impuesto más alto y con todo esto del coronavirus, todos esos países aprendieron que no pueden seguir dependiendo de los ingresos o de las utilidades de esas empresas grandes y es ahí cuando se pellizcan y dicen, oiga, esto hay que cambiarlo, ¿sí? No podemos seguir haciendo esto porque cuando hay vacas flacas nos duele más a nosotros como Estado que incluso hasta la misma empresa, ¿ok? Entonces buscan otros mecanismos y es así como Andorra se ha hecho famoso y si ustedes googlean por ahí van a encontrarse que es el nuevo paraíso de los youtubers. Todos los youtubers están yendo a vivir a Andorra, sobre todo los youtubers europeos, y desde allá, eh, bueno, Andorra es entre montañas, empezando por ahí. Entonces, digamos que eh, tiene muchas situaciones geográficas adversas, por un lado, pero con todo y eso,
ha logrado posicionarse y ha logrado ser atractivo para empresas grandes, pero hoy en día le está apuntando a ese tipo de objetivos. Atraer a los máximos youtubers para que se instalen allá en Andorra y de esta forma les cobren un impuesto que incluso es mucho menor que el de países como España o Francia, y eso hace que muchas personas se vayan a vivir a Andorra, o por lo menos, si no a vivir, por lo menos sí a radicar la empresa allá, o a decir que tiene un segundo domicilio allá, y de esta forma obtener esos beneficios tributarios, ¿ok? Ahora, sucede que después de haber dado esa carreta de Andorra, y vamos a hacer una charlita comparando un país, y no les voy a decir cuál, pero vamos a comparar un país que tiene un sistema tributario tan simple y tan sencillo, y vamos a poder observar cómo ese país ha logrado dispararse y potenciarse hoy entre los mejores países del mundo, ¿ok? Sin tener un sistema tributario tan complejo como el que tenemos en Colombia, ¿ok? Y lo ha logrado hacer muy fácil, ¿listo? Entonces vamos a ver ese comparativo con el objetivo de, bueno, aparte de hacer de sacar esa comparación y decir, ay, mire, si somos bobos aquí en Colombia, ¿no? ¿Por qué no hacemos eso? Pues también mirar qué estrategias ellos implementaron. ¿Listo? Entonces, esa va a ser una clase bien chévere. No, bueno, no quiere decir que las otras no van a ser chéveres, pero esa en especial va a ser muy interesante. Entonces, hablando de esa queja que manifiestan muchas personas, que el sistema tributario puede que no sea justo o que no sea eficiente, y sobre todo en los países en desarrollo, que esos países pues básicamente procuran integrarse en la economía mundial. Ese tipo de países, en ese afán por integrarse en ese tipo de economías, pues muchos cometen ese tipo de errores. Entonces, por tratar de demostrar algo de eficiencia tributaria, buscan tratar de grabar todas las actividades, tratan de hacer convenios con otros países, y lo que pasa es que se pegan unas enredadas terribles y no consiguen el objetivo que estaban buscando. Sucede que en estos países eh, el sistema tributario ideal sería recaudar los ingresos, llamémoslos esenciales, sin un excesivo endeudamiento público, y hacerlo sin tener que desalentar la actividad económica y digamos, sin tener que desviarse demasiado de los sistemas tributarios de otros países. Y aquí, pues digamos que uno mira y dice, bueno, si a nivel mundial logramos crear un único sistema contable y nos dolió acá en Colombia implementar las NIF, ¿por qué no pensar en sistemas tributarios? Pues es difícil porque pues cada país tiene diversos recursos, tiene diversas economías, pero de pronto pensar en que haya algo genérico para todos los países, pues eso de una o de otra manera ayudaría a alivianar ese tipo de situaciones. Pensarlo, pues suena utópico. Pensarlo sería como tratar de decirle al resto de países, mire, todo lo que ustedes están haciendo está mal, ahora hagan esto, ¿sí? Es un poco, y no sé si han podido ver algo acerca de la Agenda 2030 que está proponiendo el Foro Económico Mundial y la ONU, en donde pues están vendiéndonos la idea de tener un único gobierno que gobierne todo el planeta, ¿sí? Un puñado de gobernantes, como diciéndole, ustedes, el resto de países no pudieron, entonces nosotros los vamos a gobernar para que salgan adelante y todos brillemos, ¿sí? Entonces les recomiendo mucho, si tienen la oportunidad de leer eso o de ver por lo menos los videos, nos están tratando de vender ese tipo de ideas en donde va a existir un único gobierno, en donde quieren instaurar una única religión, en donde el primer slide de ese video es: no tendrás nada, pero serás feliz. O sea, uno dice, pucha, pero ¿cómo arrancan por ahí? ¿Sí? O sea, en donde hay personas que tienen mínimo dos deditos de frente, se dan cuenta que el tema está, digamos que, y esto va a sonar conspiranoico, pero uno a simple vista ve eso y dice, miércoles, estos manes que están pensando, ¿sí? Esto se va a dañar completamente, y se va a dañar desde el punto de vista en que solo un puñado de personas son las que van a gobernar y van a ejercer control sobre el resto de la población, ¿sí? Sobre más de 8.000 millones de personas en el planeta. Y eso
puede llegar a traer consecuencias como mayor desempleo, ¿m? Porque ahora, y si tienen oportunidad también de leer acerca de la computación cuántica, se van a dar cuenta que muchos empleos se van a destruir, todo esto gracias a la Agenda 2030 de la ONU, se van a destruir y eso va a hacer que entonces en el mundo pues no haya empleo y al no haber empleo pues no hay recursos y va a dispararse. O sea, primero van a acabar con la clase media y segundo, pues ya la hambruna se va a apoderar y los únicos que van a obtener beneficios van a ser estas élites mundiales. Entonces hay que tener mucha precaución. ¿Por qué me metí con ese tema a nivel tributario y todo? Básicamente por el tema de los gobiernos, porque quieren crear un solo puñado de gobernantes a nivel mundial que se encarguen de gobernar todo el planeta, ¿ok? Entonces, pues, digamos que hay que leer eso como para tener un poquito más de contexto, ¿ok? Entonces, a nivel de lo que es la problemática, digamos que vamos a encontrar lo siguiente. Eh, en América Latina, digamos que se han creado varios bloques económicos. Uno de ellos fue el Mercosur. Ese Mercosur fue creado por allá como en el 82, como en el 85 fue creado el Mercosur y también se creó la CAN, la Comunidad Andina de Naciones. Eh, digamos que esos conglomerados económicos eh, solo realiza pasos hacia lo que, digamos que buscan como objetivo una integración económica en esa época. Digamos que esa fue la motivación. Ay, no, mire, nosotros somos fuertes en ganadería, tenemos buen sistema de comunicaciones, entonces unámonos Argentina, Chile, Uruguay, no sé si Paraguay estaba en el Mercosur, pero bueno, era Argentina, Chile, Uruguay, Brasil. ¿Listo? Que después cuando subió Chávez, ahí se quedó chilingueando ahí en el Mercosur y se logró meter Venezuela, pero fue un bloque económico que no funcionó. Ahora, ¿qué se persigue desde la parte tributaria con esos conglomerados económicos? Pues precisamente, uno, que entre esos países se compartan información tributaria. Y esto ayuda para decir, bueno, mire, aquí tengo a fulano de tal que es ciudadano colombiano, pero tiene una empresa acá. Bueno, entonces mire, a ese tipo de personas le estamos cobrando impuestos, tanto en Colombia como en Argentina. Entonces, creemos un convenio en donde esas personas que tienen nacionalidad colombiana pero residen o ejercen su desarrollo empresarial en Argentina, pues solamente que le cobremos el impuesto acá en Argentina y la persona no va a tener que declarar esos ingresos allá en Colombia para también tener que pagar otra tributación. Entonces, uno de los objetivos es ese, tener esa fluidez de comunicación entre países para saber cómo se cruzan información tributaria. En muchas ocasiones ha funcionado, pero en muchas otras no ha funcionado. Y son más las que no han funcionado que las que sí ha funcionado. Entonces, eso es lo que se busca en esos conglomerados económicos. Y con base en eso, cuando veamos operaciones transnacionales, nos vamos a tener que tocar o nos vamos a tener que meter en analizar varios acuerdos de estos ¿cómo se llama? Acuerdos multilaterales, en donde varias naciones tienen que, digamos que se organizan de cierta manera para beneficiarse ellos en principio desde la parte económica, pero a la vez beneficiar a los ciudadanos de esos países para que hagan transacciones comerciales de una manera mucho más fácil. Y sucede que durante esa década de los 90, que fue el auge de todos esos convenios y todos esos acuerdos que se realizaron entre países, eh, durante ese periodo se fueron desarrollando lo que hoy conocemos como los paraísos fiscales y cuando se empiezan a crear paraísos fiscales, esto tiene una eh, verdadera connotación, por no decir un verdadero problema, y es que se aumenta la insolidaridad tributaria planetaria. Y suena raro, ¿no? Este man se salió, ya, sí, la insolidaridad tributaria planetaria. Entonces, eh, ¿a qué quiero llegar con eso? Que cuando se crean esos paraísos fiscales, es el paraíso perfecto para guardar mis recursos en ese país
¿sí? En donde no significa que no vaya a pagar impuestos, voy a pagar unos impuestos, pero muy bajos, es decir, si aquí en Colombia el impuesto sobre la renta hoy es del 32%, fácilmente en esos paraísos es del 15, oscila entre el 10 y el 15. Y tiene que ser de esa forma, tiene que ser más barato porque si no, pues no se llamaría paraíso fiscal. O sea, ¿para quién sería atractivo ir a guardar el dinero allá? Para nadie. Si no voy a pagar menos impuestos, pues yo no saco el dinero de acá. Entonces, utilizan esos paraísos fiscales precisamente para desviar sus recursos y al desviar yo, como multinacional, mis recursos y mandarlos a un paraíso fiscal, básicamente lo que estoy haciendo es dejando de pagarle lo que yo debería pagarle al Estado, en este caso a Colombia, y más bien me voy y le pago algo mucho más barato a ese otro paraíso fiscal y mis recursos están protegidos, ¿sí? No como puede llegar a pasar de pronto en Venezuela, que viene todo el tema de las expropiaciones y en cualquier momento, pues digamos que eso genera pánico a nivel de esos inversionistas extranjeros. ¿Ok? ¿Alguien quiere aportar algo? Ok, entonces ese es el verdadero problema de los paraísos fiscales, que disparan la insolidaridad tributaria planetaria. Y es que yo dejo de pagar lo que debo pagar en mi país y saco los recursos y me los llevo para otro país en donde voy a pagar muchísimo menos. Y eso pues genera grandes huecos fiscales que a la larga, ¿qué hace? Pues el gobierno, al no tener dinero, dice, ok, me da mucho dolor, mis amores, les voy a aplicar IVA a la canasta familiar porque es que no tengo de dónde más agarrar. Y no voy a, y digamos que viene otra parte de insolidaridad, pero ya es por parte del gobierno y no le voy a, no voy a poner a declarar renta a más personas porque es que para mi gobierno es mucho más fácil que recaude yo los recursos a través de impuestos indirectos como el IVA que tener que hacerlo a través de impuestos directos como sería el de la declaración de renta, ¿ok? Eh, no sé si hay alguien que quiere participar. Ok, no. ¿Listos? Entonces, desde ese punto de vista, esos paraísos fiscales le generan un gran problema al resto de países, ¿sí? Eh, entonces, digamos que esa insolidaridad planetaria generó un desajuste en un triple plano. ¿Qué es ese triple plano? Generó un desajuste tributario a nivel país a país, ¿sí? O país frente a país, o si lo prefiere llamarlo, países o jurisdicciones opacos frente al resto de los países, ¿sí? Eh, digamos que multinacionales frente a empresas locales, ¿sí? O lo que se conoce también como transnacionales frente a empresas locales y grandes fortunas frente a clase media, ¿ok? Y los ciudadanos menos favorecidos. Entonces, este tipo de situaciones generan ese tipo de problemáticas. Digamos que los paraísos fiscales hay de por medio, generan esos grandes inconvenientes a nivel mundial. Y uno dice, ok, listo, entonces los paraísos fiscales son malos, listo. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿qué opinan si usted es una persona que tiene muchos recursos, una persona eh, que se ha ganado el dinero pues, sudándola y trabajándola y logró hacer su fortuna y por ende, pues a usted por ganar más, pues le cobran más, ¿sí? Entonces usted dice, bueno, pero ¿yo qué hago? Pagando acá tanto impuesto, tanta cosa, se la roba el gobierno con toda esa corrupción, porque es que aquí cobran impuestos y no atacan la corrupción. Entonces uno dice, bueno, pucha, ¿qué hago yo pagando todo eso? Si me ofrecen ir y crear una compañía oculta, una compañía offshore en un paraíso fiscal, allá puedo invertir mis recursos, van a estar protegidos, no me los van a quitar nunca, y fuera de eso, ese país no me va a reportar a Colombia como que yo tengo esos recursos allá guardados. Entonces yo digo, no, pues imagínese con este descuadre que hay acá en Colombia, le disparan solo a la clase alta, es la que más le imponen gravámenes. Y fuera de eso, el dinero no se ve. Entonces, pues uno dice, no, pues yo con todo el dolor del alma, pues saco mis recursos y me los llevo para otro lado y trato más bien desde allá de, de maximizar mi riqueza, ¿sí? Entonces, a veces uno logra entender ese tipo de situaciones cuando las personas toman esa decisión y es debido a eso.
Shakira en España. Shakira en España era una de las que tenía residencia en Andorra precisamente por eso. Pagaba todos sus impuestos en Andorra, que era entre un 10 y un 15%, a diferencia de lo que paga en España, que es casi un 40%. Entonces, dígame si un 25% que se va a poder ahorrar no es atractivo para este tipo de personas que ganan millonadas por montones. ¿Ok? Ahora, este tipo de situaciones que se ha venido dando a lo largo de la historia, pues esto ha creado en el paso del tiempo, digamos que una mancha inmensa sobre los sistemas tributarios a nivel mundial que, digamos que con los constantes tropiezos o errores que se han venido cometiendo, como ocurrió con la crisis financiera del año 2008, que inició por allá en Wall Street, ese tipo de situaciones han retrasado los avances en materia tributaria, tanto en países desarrollados como países en vía de desarrollo. ¿Ok? Y digamos que en el contexto nacional, ya situándonos acá en Colombia, el recaudo de los impuestos, vuelvo y digo, es un proceso muy complejo. Y es un proceso complejo, ya que no hay una conciencia plena en nosotros como ciudadanos, no existe esa conciencia plena en los ciudadanos para efectuar esos pagos y siempre estamos en la búsqueda de prácticas ilegales para evadir el impuesto. Pero además existen diferentes factores que inciden en ese contexto. Entonces, por ejemplo, voy a pasar aquí la diapositiva. Entonces, existen diferentes factores que inciden en ese contexto. El primero de ellos, bueno, entonces estos son motivaciones que llevan a la evasión de impuestos. ¿Qué factores inciden? El primero, el cambio de normas, ¿sí? El cambio de normas pues, es crítico. ¿Por qué? Porque cuando usted ya le está tomando el tiro al estatuto tributario y ha logrado encajar su modelo de negocio a esas normas que están vigentes en ese momento, te las cambian al siguiente año. Y en Colombia, que hacemos reformas tributarias cada 2 años, pues eso es insostenible. ¿Ok? Entonces, ese tipo de situaciones, el primero, ese cambio de normas lleva necesariamente a que las empresas busquen evadir ese tipo de responsabilidades. Y no solamente las empresas, las personas naturales también lo hacen. ¿Ok? También todo lo que tiene que ver con las reformas tributarias. Las reformas tributarias, como les digo, pues ya el gobierno está planeando su nueva reforma tributaria y en este gobierno ya se hicieron 3. Bueno, va a ser 3, esta que está planeando la tercera. La primera, pues se notó un gobierno inexperto, no sabía cómo hacerla y cometió errores tan, llamémoslos inocentes o ingenuos, que se la echaron abajo. ¿Sí? Entonces le tocó de inmediato salir y sacar una reforma tributaria a las carreras, esa ya fue la segunda, y ahora, con todo esto del coronavirus, pues se dio cuenta que está bien descuadrado y están tratando de crear otra reforma tributaria en el país. En tercera instancia, todo lo que tiene que ver con el incremento en el dólar, que eso también pues golpea la economía del país, ¿sí? Nosotros somos una economía 100% extractivista. Que es extractivista? Es básicamente que dependemos de los recursos naturales, es decir, dependemos del petróleo, dependemos del carbón, dependemos de todas esas actividades mineras que dañan el ecosistema, dañan la parte ambiental de una nación y aparte, pues como nos vemos supeditados a las fluctuaciones del dólar y a aquellos países que son poderosos en cada uno de esos gremios, pues dominan el mercado y ellos son los que ponen el precio. Y pues básicamente lo que hacen es que tienen el monopolio y con base en eso juegan con el precio. Cuando hay sobreoferta, pues el precio cae y cuando hay escasez, pues el precio se dispara y básicamente juegan con eso. Países que dominan esto, pues básicamente Rusia, países árabes y Estados Unidos. El resto de países pues se tienen que someter a la normatividad o a los deseos de ellos para poder seguir vendiendo ese petróleo. Y pues esto es crítico, crítico desde el punto de vista en que si no nos damos cuenta o si no buscamos otras alternativas, esto ya, y lo dice la Agenda 2030 de la ONU, que se va a propender por eliminar las actividades que tienen que ver con o que dependen del petróleo. Entonces, pues
Y pues digamos que desde ese punto de vista, pues las cosas, uno dirá, no, pues chévere, claro, el medio ambiente hay que cuidarlo, pero ¿será que sí estamos preparados para que en 9 años ya podamos decir, no, ya no usamos combustibles fósiles? Yo lo dudo mucho, pero pues, aparte toda la industria que está detrás de eso, ¿no? Y vuelvo y digo, los empleos que dependen de ese sector, pues obviamente todo eso se va a ver afectado. En cuarto lugar, los mismos factores internos de los países, en este caso de Colombia, eh, como de pronto un mayor gasto o un mayor ingreso, ¿sí? La falta de control a los procesos internos en un país. Todo eso son causas que afectan directamente la planeación tributaria de las empresas. ¿Por qué? Porque es muy difícil tratar de proyectarse, porque eso lo que busca la planeación es proyectarme cómo va a ser eh, todo este año, o yo empiezo a hacer mi planeación tributaria desde el año anterior. Con base en eso, pues tengo que mirar el estatuto tributario, mirar qué proyectos tiene el gobierno para que con eso también me vaya preparando y de acuerdo a eso empezar a moldear mi negocio, mi, ese, ay, se me fue la paloma. Sí, más o menos mirar el modelo de negocio para ver cómo lo ajusto a esos posibles cambios que se me van a presentar, ¿ok? Pero eso genera incertidumbre y genera algo de desconcierto, sobre todo en países que quieren de una u otra manera invertir en nuestro país. Sí, dime, ¿alguien quiere participar? Ok, bueno, listo. No ha pasado nada. Entonces, digamos que en nuestro país, es que hay algo que me pita y no logro saber qué es lo que pita. Bueno, ahí estamos. Entonces, básicamente, en nuestro país se destaca el impuesto sobre la renta, ¿ok? Y digamos que su recaudo, el recaudo sobre ese impuesto a la renta representa una fuente importante de los ingresos y sobre todo esos ingresos corrientes de la nación, siendo uno de los rubros más representativos en el informe que se denominó Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2020, que fue publicado por la Contraloría General de la República, y ahí se refleja el comportamiento que a nivel de impuestos ha tenido nuestro país. Entonces, digamos que aquí tenemos una gráfica que muestra la evolución desde el año 2012 al 2018 en temas de recaudo de impuestos en Colombia, ¿sí? Cifras en billones de pesos. Entonces, digamos que el recaudo bruto acumulado de los impuestos que son pues, administrados por la DIAN alcanzó en el año 2018, ¿sí? La cifra de 144.4 billones de pesos. Y este dato significa que hubo un crecimiento en el recaudo en más o menos del 6% respecto al del año inmediatamente anterior, al del año 2017, que fue apenas de 136 millones, 136 billones, punto 5. Entonces, digamos que en ese periodo se logró recaudar la suma de 136 millones, billones, punto 5 en el año 2017. Entonces, digamos que ese incremento, eh, pues se muestra como un gran logro de la DIAN, ¿sí? En la medida en que, y si nos damos cuenta, ha venido incrementando su recaudo cada vez, de pronto, unos años más inclinada la curva, en otros no tanto, pero de todas formas nunca ha dejado de recaudar menos. Y eso muestra algo de eficiencia en la DIAN, que es la entidad que recauda los impuestos en el país. Pero eso no significa que sea lo mejor que se tiene para mostrar. ¿Por qué? Porque si se están recaudando apenas 144.4 billones de pesos en un año, básicamente el presupuesto de la nación asciende a los más de 700 billones de pesos. Es decir, esto casi que no alcanza a ser ni siquiera el 20% de lo, bueno, escasamente llega a ser el 20% de lo del presupuesto nacional. Entonces, el otro 80% de dónde sale, ¿sí? Esa es el coco del gobierno
tener que decir, bueno, ¿yo de dónde voy a sacar, de dónde voy a cuadrar este descuadre que tengo a nivel de recaudo? Porque no estoy recaudando lo que debiera recaudar. Y aparte, si sumamos, pues mucho de esto se lo roban. Entonces, pues uno como que dice, no, pobre gobierno, está en la mala, ¿sí? Pero bueno, todos sabemos cómo funciona eso. Digamos que para el año 2019, porque esto fue apenas para el año 2018, ¿sí? Para el 2019 el recaudo del impuesto alcanzó los 157 billones de pesos, ¿sí? Casi 158. Entonces volvió a incrementarse. Y eso, pues digamos que el crecimiento del 2018 al 2019 fue del 9.3, uno de los más altos. Y de esta manera, pues el gobierno pudo cumplir su meta de recaudo en un 100.6%. Y esos son indicadores que muestran si en efecto la DIAN está siendo eficiente al momento de recaudar impuestos o no, ¿sí? Ahora, vuelvo y digo, siguen habiendo problemas. A veces uno como que desde el punto de vista de usuario, uno ve que la DIAN como que saca cosas y saca normatividades y nuevos procesos y uno dice, bueno, pero estos manes salen hacia la loca, a la topa tolondra, se van estrellando y como que el lema de ellos es, aprendamos en la medida que nos estrellemos, ¿sí? Entonces, factura electrónica, miércoles, y ponen a todo el mundo a revolar y hagan inversiones en empresas, en software, contrate aquí, contrate allá, porque es que la DIAN me va a multar y vivimos con ese pánico de la DIAN. Pero nos damos cuenta que tampoco hay cosas como que sean tan bien planeadas y no hemos terminado de implementar la factura electrónica. Ya estamos hablando de nómina electrónica, que son cosas que van muy bien enfocadas, ¿sí? Digamos que no es una crítica a esos procesos, pero la crítica sí va es en la forma de implementar esos procesos en el país, ¿ok? Las cosas se tienen que hacer de manera ordenada y de manera que eso que estoy implementando no se me vaya a convertir en un problema, porque es que ahí paso de ser eficiente en el recaudo, pero deficiente al momento de tratar de implementar nuevos procesos para incrementar ese recaudo de impuestos. Entonces no estoy haciendo prácticamente nada, ¿ok? Ahora, entonces digamos que los contribuyentes básicamente los que estamos sujetos a ese tipo de tributos, pues nos vamos a ver en la obligación de conseguir gran cantidad de recursos y herramientas que nos permitan afrontar esa situación. Y es ahí en donde se hace necesario llevar a cabo una planeación tributaria, pero una planeación tributaria vista como una herramienta fundamental para el buen funcionamiento de esa empresa y que esa planeación tributaria también nos permita a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, específicamente porque es como el impuesto que más nos duele, establecer unas prácticas que tienen o que lleguen a tener un soporte legal en las normas tributarias con el único objetivo de reducir ese costo fiscal y mejorar su rentabilidad, es decir, estar siempre dentro de la legalidad y tratar de sacar el máximo beneficio de esas cosas legales que están contenidas en el estatuto tributario y en las diferentes leyes que saca el gobierno nacional. Leyes como cuáles: la ley del primer empleo, ¿sí? En donde se le dan una serie de beneficios a las empresas que contraten a personas menores de 28 años y cuyo empleo van a desarrollar es su primer empleo. Entonces le dan un incentivo, beneficios como la economía naranja, ¿sí? Obviamente todo eso tiene que cumplir una serie de requisitos y si yo me quiero acoger a ese tipo de beneficios, pues yo voy a tener que hacer un muy buen estudio para decir, ¿me conviene o no me conviene? O más bien me quedo quietico y sigo pagando estos impuestos porque es que pasarme a economía naranja me va a doler y no conozco de eso. Entonces hay que analizarlo muy bien, ¿ok? Temas como el régimen simple también, que buscan incentivar la formalidad en el empleo. Entonces, todo ese tipo de, todo ese tipo de situaciones enmarcadas en políticas públicas, pues buscan eso, tratar de activar un sector, tratar de alivianar una problemática en el país, como el desempleo, etcétera, etcétera. Y mucho de eso, lo que hace el gobierno es, ok, hay problemas de desempleo, ok, entonces le vamos a decir a las empresas que con base en esta política pública, si usted me contrata personas y me ayuda a disminuir el empleo, yo le doy un premio, ¿sí? Un poco como lo que yo hago, que les digo a ustedes, miren, métale la ficha a la unidad 1 y a la unidad 2 y si le va bien y usted tiene una definitiva ponderada igual o mayor a 3, yo lo eximo para el siguiente, para el último corte. Entonces, más o menos eso es lo que hace el gobierno nacional, ¿ok? Eh, entonces, digamos que cuando se hace
esa planeación tributaria pues va muy orientada a eso, a tratar de obtener el máximo beneficio enmarcado en la ley y tratar de también ayudar en algo, en alguna de esas situaciones en las que está inmersa la nación. Temas de desempleo, temas de bajo recaudo, temas de incentivar un sector económico o temas de incentivar una región que se ha visto azotada por un tema de alguna catástrofe natural, etcétera, etcétera. ¿Listo? De todo esto, de todo ese tipo de problemáticas es que surge la planeación tributaria. Y es ahí en donde, aquí, en donde según un autor que es muy conocido, Parra, de apellido Parra, este autor, eh, digamos que él ha concebido como, a la planeación tributaria la ha concebido como si fuera un conjunto de estrategias útiles, pero utiliza un término muy importante, se denomina la gestión fiscal. Entonces, la planeación tributaria, ¿qué viene siendo? Todas esas estrategias que yo utilizo, que yo implemento en mi organización con el ánimo de maximizar mi gestión fiscal. Eso es planeación tributaria, ¿sí? Y esa planeación tributaria la adoptan empresas de una manera anticipada. ¿Con qué objetivo? Pues para poder llevar a cabo sus actividades económicas con el único objetivo de buscar el mayor rendimiento de su inversión al menor costo tributario posible, ¿sí? Y digamos que ya que esta planeación tributaria permite diseñar estrategias de tipo, obviamente, tributario, con la finalidad de realizar un pago justo del impuesto. No estamos hablando en ningún momento de evadir impuestos. Estamos hablando de utilizar todos los beneficios expuestos en la ley, expuestos en la norma, para traerlos y aplicarlos en mi beneficio propio como organización y pagar un impuesto justo. Eso es lo que busca la planeación tributaria, ¿ok? Entonces, quiero sí que no vaya a quedar el tema de planeación tributaria como, uy, esto es como que para mirar cómo yo evado impuestos y por lo general cuando ya tenemos nuestra tarjeta profesional, en las empresas buscan eso, bueno, yo no quiero pagar ese impuesto, arrégleme eso. Y uno le dice, no, un momento, si usted que quiere pagar menos impuestos, usted no necesita un contador, usted necesita un delincuente aquí que se siente y le haga ese tipo de triquiñuelas. ¿Por qué? Porque es que yo no me voy a arriesgar, ¿sí? A perder mi tarjeta profesional, a que me sancionen o incluso a que vaya a pagar un delito en una prisión por tratar de cumplirle un deseo que usted quiere. Y eso no va a pasar. Entonces, pues de una vez dejar las cosas claras para que las personas sepan cómo es que uno trabaja y qué es lo que pueden esperar de uno. No espere, por favor, que yo vaya a cometer actividades en contra de la ley porque no lo voy a hacer, no me voy a arriesgar a eso. ¿Ok? Entonces, teniendo claro que la planeación tributaria busca eso, implementar esas estrategias que me ayuden a pagar un impuesto mucho más justo, pues es indispensable conocer la planeación tributaria de manera que pueda llegar a ser adaptada a la planeación estratégica. Tienen que ir de la mano, ¿ok? Esto no es que la planeación estratégica va por un lado y sienten al contador para que haga planeación tributaria por otro y ahí miramos cómo nos va. No, esto se tiene que articular, ¿sí? Por eso vuelvo y digo, no se puede hacer planeación tributaria si yo no conozco el modelo de negocio. ¿Ok? Yo tengo que conocer la empresa de principio a fin, cuáles son sus orígenes, quiénes son sus accionistas, de dónde provienen los recursos, ¿sí? ¿Cuál es la proyección que tiene la empresa? ¿Cuál es esa parte estratégica que ellos manejan? Y eso lo voy a encontrar es directamente en la planeación estratégica de la empresa, ¿sí? Es decir, que incluya esos aspectos del ámbito tributario al realizar una planeación a largo plazo. Eso es lo que necesitamos engranar en una organización. Y por otra parte, digamos que la ausencia, cuando no existe planeación tributaria en las organizaciones, pues básicamente eso genera un mayor impacto en los flujos de caja. ¿Por qué? Digamos que todo eso se debe a que en la mayoría de las ocasiones no cuentan con los recursos necesarios para hacer frente al pago de sus impuestos, de los cuales como organizaciones, como empresas que son, pues son sujetos pasivos de esa tributación. Y ahí, pues digamos que las mismas empresas suelen disminuir su carga impositiva a través de prácticas malintencionadas como la elusión y la evasión. Y de esta forma, pues lo único que hacen es elevar el nivel del riesgo
exponiéndose a posibles sanciones por parte de la DIAN, y ya sabemos eso en qué puede llegar a derivar, ¿no? En situaciones que puede llegar hasta con el cierre de la empresa, porque precisamente se tomaron malas decisiones, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista de ya el segundo tema, ya hablamos acerca de las generalidades de la planeación tributaria. Ahora nos metemos directamente con las acciones. ¿Cómo empezamos a hacer planeación tributaria? ¿Qué tengo que, dígame, Alex, dígame esos tips que hay que tener presente para hacer una buena planeación tributaria? Entonces, desde ese punto de vista, digamos que en virtud de generar el desarrollo de la planeación tributaria, pues se tiene como pilar fundamental el conocimiento de las leyes, ¿sí? De acuerdo a la normativa tributaria. Y eso es lo que va a hacer que, bueno, digamos que ese conocimiento va a permitir el pago oportuno de todas las obligaciones fiscales de esa empresa y el mayor aprovechamiento de los beneficios tributarios a los que se pueda acceder. Yo tengo que conocer, yo tengo que saber cuáles son los beneficios tributarios a los que yo como organización puedo acceder este año y puedo acceder el siguiente año, y ojalá sí puedo proyectarme hasta 3 años, pero ya lo hemos visto que en Colombia cada 2 años hay reformas tributarias, ¿ok? Entonces, en ese sentido, y desde el punto de vista tributario, la maximización del beneficio de la empresa se logra si se minimiza esa carga impositiva, pero para poderla minimizar yo tengo que conocer la ley, yo tengo que saber cuáles son las normas, cuáles son los beneficios a los que yo como empresario puedo acceder por el desarrollo de mi objeto social, o también puedo llegar a diferir el pago de impuestos respecto de un ejercicio o todo el horizonte temporal que comprende a través del proceso de planificación tributaria. Y eso es algo que vamos a ver en un ejercicio, ¿ok? ¿Cómo yo hago como empresa? Puedo decir, mire, ya se sabe que de aquí a 2 años, eso tiene un nombre específico. Bueno, digamos que la tasa impositiva sobre la renta va a ir disminuyendo y va a llegar, un ejemplo, al 25% en 3 años. Entonces, ¿qué hace una organización? Puede decir, ok, yo retengo utilidades, señores accionistas, pero no las retengo porque yo quiera reinvertir, no, vamos a tener el dinero ahí, y cuando lleguemos a ese año en donde la declaración de renta va a bajar la tarifa al 25%, por poner un ejemplo, pues ahí es cuando yo les voy a distribuir las utilidades para que cuando usted tenga que declarar eso, señor socio, en su declaración de renta, usted únicamente se vea afectado con una tasa del 25% y no con una tasa del 32%, que es la que estamos hoy. Y uno dirá, bueno, un 7%, pues, ¿será que vale la pena quedarme quieto? En muchas ocasiones sí es mejor quedarse quieto porque se está hablando de grandes sumas de dinero, ¿ok? Entonces hay que prever ese tipo de situaciones, ¿ok? Bueno. ¿Cuáles son las fases de la planeación tributaria? Bueno, aquí la clave está en el conocimiento y el cumplimiento de las leyes. Eso es importante. ¿Por qué? Porque si yo no conozco la ley, pues posiblemente me voy a equivocar, y al equivocarme, tratando de generarle un beneficio a la empresa, lo que hago es que la castigo con una sanción por parte de la ley. ¿Por qué? Porque yo no sabía, como contador, que eso no se podía hacer, que esa ley había sido derogada, que esa ley ya no estaba vigente, que esos beneficios ya no podía aplicar a eso, y lo que hice fue inducir a la empresa a un error. Y eso, pues todos lo sabemos, se paga, y se paga bien caro. Entonces, ¿cuáles son las fases de la planeación tributaria? Digamos que las fases de la planeación tributaria deben ser, yo no sé si la palabra evaluada sea la mejor, pero bueno, digamos que deben ser analizadas como parte de las estrategias más relevantes para los contribuyentes en nuestro país, ¿ok? Y en ese orden de ideas, hay varios autores que coinciden, o más que coincidir, admiten que la planeación tributaria como herramienta puede ser utilizada. Bueno, no tanto la planeación tributaria, la planeación, ¿sí? Esa planeación puede ser utilizada desde el área de la administración en las compañías para poder optimizar los impuestos en que esas empresas son sujetos pasivos, y eso quiere decir que la planeación tributaria nos va a permitir, como empresarios o como socios, disminuir esa carga operativa o esa carga impositiva de las compañías. ¿Mediante qué? Pues mediante la correcta utilización de esos beneficios tributarios que me ofrece la ley y que yo puedo acceder a ellos. Entonces, veamos las fases
de esa planeación tributaria. Son las siguientes. La primera de ellas es el conocimiento del negocio, ¿sí? Esto es bien importante y esta es la primera fase. Si yo no conozco el negocio, pues, ¿cómo voy a saber a qué tipo de, a qué tipo de beneficios voy a poder acceder? ¿Sí? Entonces, es bien difícil, si yo no conozco el negocio, tratar de hacer algo de planeación. Me voy a equivocar, voy a cometer errores, ¿ok? La otra fase es las características de la empresa. Vuelvo y digo, el hecho que mi empresa sea constructora no significa que yo voy a poder acceder a los mismos beneficios de todas las empresas que pertenecen a ese sector, porque todos somos del sector constructor, del sector construcción. No, muchas empresas tienen figuras diferentes que hacen que una se comporte mejor que la otra o que maximice sus ganancias mejor que la otra empresa. Otra de las fases es conocer la composición del capital. Bueno, ¿será que es un capital netamente, es un capital 100% nacional con el que fue constituido la empresa o es una parte de capital extranjero o el 100% es de capital extranjero? Eso me puede llegar a afectar en el momento de crear esa planeación tributaria. El objeto social, cómo voy a encajar el desarrollo del objeto social a esas etapas de planeación tributaria que yo voy a desarrollar en la empresa sin que eso me vaya a alterar el objeto social? O, en algunos de los casos, yo tengo que decir miércoles, señores accionistas, me da mucha pena con ustedes, pero si no cambiamos de objeto social, esto no va a ser sostenible. Y no va a ser sostenible, ¿por qué? Porque, por ejemplo, imagínese usted una empresa de taxis. Entonces, ahí a regañadientes ha ido saliendo a flote con la competencia fuerte de las plataformas digitales, pero va a llegar el día en que ese negocio se va a acabar. ¿Por qué? Porque estas plataformas digitales ya están desarrollando carros inteligentes que a través de Machine Learning se conducen solos. Entonces ya no le van a tener que pagar a nadie, sino que compran entonces esos vehículos, los implementan en su plataforma y usted ahora va a pedir un vehículo, solamente va a llegar el carro sin conductor ni nada, usted se sube a ese vehículo y el carro lo va a llevar a donde usted lo necesita. ¿Ok? Entonces ellos van a obtener el 100% de sus ganancias, diferente a la empresa de taxis que tiene que eh, velar por el bienestar de sus operarios, que tiene que mirar cómo que no atiendan mal al público y ese tipo de cosas. Entonces, cuando ya por efectos de tecnología una empresa se ve que se está quedando rezagada, pues va a tener que replantear su objeto social, ¿sí? Un poco lo que le pasó a Kodak. No sé si recuerdan ese caso. Kodak, que era esta multinacional de equipos de fotografía y todos los insumos de fotografía, los negativos, los químicos, todo ese tipo de cosas, eh, esa empresa quebró. Y quebró básicamente porque cuando salieron los celulares ya toman fotos y no necesita uno imprimirlas. Más bien las sube uno a las redes sociales o las sube a una página web y listo, arreglado el tema, no se le van a dañar nunca. Con las fotos impresas sí pasaba eso, usted tenía que no solamente pagar para que le revelaran las fotos, sino comprar los famosos álbumes en donde usted tenía que guardar esas fotos para que duraran un poquito más, ¿ok? Pero igual eso no le garantizaba que las fotos perduraran. De manera electrónica las fotos duran todo lo que usted quiera. Entonces, eso hace que ese tipo de empresas cambien. Y Kodak, afortunadamente, tardíamente, pero lo logró hacer, cambió su objeto social. Entonces ya no se dedica a todo el tema de insumos para temas de fotografía, sino que gracias al conocimiento que tenía en la parte química, pues ahora crea insumos para para el sector farmacéutico y digamos que temas de sanidad a nivel mundial. Entonces logró darle el giro, pero obviamente a un costo muy alto, haber tocado fondo y luego decir, oiga, replanteémonos porque es que esto tenemos que cambiarlo definitivamente. Los diarios, los periódicos también se han visto afectados por eso. Han tenido que, si bien es cierto, no han tenido que cambiar su objeto social, sí han tenido que cambiar el modelo de negocio. Entonces ya no tienen que imprimir o si imprimen a un 30, a un 40% por mucho el papel, el periódico impreso. Ya no digamos que yo no compro periódico, ¿sí? Entonces, digamos que desde ese punto de vista
todas esas cosas empiezan a cambiar y se empiezan a ver afectadas de una o de otra manera. Entonces hay que tener mucha precaución y eso nos ayuda a la planeación tributaria, a ponernos alertas y ver, oiga, esto está cambiando, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a, a decirle a nuestro grupo de socios, a nuestros socios capitalistas, bueno, esto lo tenemos que replantear. No podemos seguir desarrollando este objeto social de la manera que lo estamos haciendo. O damos el giro o esto nos va a, digamos que vamos directo a la quiebra. Otra fase de la planeación tributaria es los planes de inversión. ¿En qué voy a invertir yo mis recursos? ¿Alguien quiere intervenir? Ok, entonces tengo que mirar yo cómo voy a invertir mis recursos, ¿sí? De pronto será que es bueno, y esto lo hacen mucho los artistas y los deportistas, es, no, pues yo voy a crear una fundación, ¿sí? La Fundación Leo Messi. Ok, bueno, ¿cómo va a canalizar esos recursos hacia allá? ¿Cada cuánto o qué obras va a ejecutar? Y de esta forma, pues, va a obtener unos beneficios por parte de las entidades gubernamentales. También tenemos todo lo que tiene que ver eh, con esa información financiera actual y proyectada. ¿Es mi información financiera confiable? Y con base en esa información yo puedo tomar decisiones y puedo presentar planes de inversión, puedo presentar qué sé yo, proyecciones tributarias, hacer planeación tributaria con base en esa información. Ok, si lo es, perfecto. Voy a ir con más confianza a realizar esa planeación tributaria. Otra de las fases es todo lo que tiene que ver con las regulaciones especiales, todo lo que tiene que ver con las rentas exentas. Y de eso vamos a hacer ejercicios. ¿Ok? Se tiene también que contemplar todo aquello que se conoce como los riesgos estratégicos del negocio. Si yo no conozco esos riesgos a los cuales yo me voy a ver abocado, pues fácilmente los voy a cometer, voy a caer en ese tipo de situaciones. Y cuando un riesgo se materializa, se convierte en un problema. Entonces, hay que tratar de evitar esos riesgos. Tengo que primero detectarlos, categorizarlos y luego sí entrar a gestionarlos. ¿Ok? Y por último, todo lo que tiene que ver con las transacciones con vinculados económicos. Y aquí es cuando empezamos a hablar entre transacciones entre empresas nacionales, entre empresas transnacionales y empezar a buscar la figura que más nos convenga para mirar cómo maximizamos los recursos al interior de la organización. ¿Ok? Entonces, digamos que la fase 2 de la planeación tributaria, aquí ya pues nos tenemos que meter en otros temas. Aquí ya viene, digamos que derivada de la anterior, aquí vienen otras etapas y son, por ejemplo, el estudio de la situación impositiva. Yo tengo que mirar qué tanto me están afectando los impuestos, cuáles son los impuestos que yo pago en la organización, cuáles son aquellos impuestos que yo podría maximizar. Por ejemplo, ¿qué hace Colanta? Colanta, esta empresa nacional de productora de leche o productos lácteos, Colanta cuando va a buscar, bueno, cuando tiene la necesidad de implementar o de crear una sucursal, una planta en otro municipio, en otra ciudad, pues ellos son bien inteligentes y van y hablan con el alcalde y dicen, bueno, eh, mi gordito lindo, vamos a hacer lo siguiente. Si usted me permite instalar mi fábrica acá en esta ciudad o en este municipio, yo le garantizo que el 60% de los empleos se los voy a destinar a el municipio. ¿Ok? Pero en contraprestación a eso, porque como yo me estoy dando la pela, yo voy a probar y voy a tener que capacitar y voy a tener que arriesgarme de cierta forma con el personal de acá que de pronto no conoce la maquinaria, que de pronto no conoce el negocio, no conoce el producto. Entonces yo lo voy a tener que meterme la mano al bolsillo y capacitarlos y formar el personal idóneo para que pueda operar la empresa. En contraprestación de eso, pues yo espero que usted no me cobre el ICA, ¿sí? Y entonces ya empiezo yo como empresario a tener una serie de acuerdos, pero ya directamente con el gobierno local, municipal, nacional, como sea, y llegan a ese tipo de acuerdos, ¿ok? Pero digamos que eso, no todo es gratis, yo tendré que dar algo como empresario, alguna contraprestación, y en este caso, pues lo que se hace es básicamente con el tema de empleo, y pues no hay nada mejor que muestre gestión, una buena gestión de un gobierno
llámese local, regional o nacional, y es que disminuya los niveles de desempleo en su región. Y si esto le va a ayudar a ese gobierno, pues bienvenido sea. Así me tenga que castigar o sacrificar un poco el bolsillo. ¿Listo? Otro aspecto es todo lo que tiene que ver con la revisión de las declaraciones tributarias. Yo no puedo hacer planeación tributaria si no conozco la historia de la empresa, ¿ok? Es como cuando uno hace un proceso de auditoría. Usted lo primero que hace como auditor es decir, bueno, por favor, suministrame los informes, los 3 últimos informes de auditoría para lograr determinar cuáles han sido las debilidades o cuáles han sido las recomendaciones y ver si han sido implementadas o no. Lo mismo pasa con las declaraciones tributarias. Yo tengo que, como contador, si estoy haciendo el tema de la planeación tributaria, tengo que remitirme a esas declaraciones para deducir de ahí cuál ha sido la historia impositiva de la empresa y no ir a cometer de pronto un error. O por el contrario, descubrir algo y decir, mire, la empresa ha dejado de maximizar sus recursos debido a que ha estado pagando más impuestos porque no aplicaron tal artículo, porque no aplicaron tal beneficio, etcétera, etcétera. También todo lo que se conoce como la revisión de procedimientos y controles al interior de la organización, esto puede traer también beneficios a la organización. Todo lo que tiene que ver con la revisión de áreas que tengan que ver con el proceso tributario. Y cuando se habla de proceso tributario, estamos hablando no solamente de beneficios, sino también de las sanciones. ¿En qué momento estoy expuesto a una sanción tributaria? ¿Cuánto debería pagar en caso que esa sanción, en caso que ese riesgo se materialice y yo tenga que cubrir eso? ¿Sí? ¿Cuáles son los mecanismos de pago? ¿Qué me beneficia más, pagar a plazos o pagar de inmediato? ¿Puedo hacer un acuerdo de pago? ¿Puedo ir y solicitar un estudio de esa sanción, etcétera, etcétera? ¿Hasta dónde puedo llegar con eso? ¿Listo? Pero tengo que conocer, en definitiva, el proceso tributario. Y como les digo, no es solamente los beneficios, sino también las sanciones. Todo lo que tiene que hablar con la identificación de puntos a mejorar. ¿Qué estamos haciendo mal en la empresa? ¿En qué nos estamos equivocando? Y comenzar a mirar cómo empezamos a corregir de adentro hacia afuera. Ay, perdón. También todo lo que tiene que ver con la utilización o disposición de saldos a favor. En alguna época, y esto era voz populi a nivel de todos los contadores, cuando usted hacía la declaración de renta y le quedaba un saldo a favor, pues claro, el empresario decía, miércoles, me quedó una platica ahí, listo, ¿cómo hago para cobrarla? Ay, señor gerente, no se emocione, mire, esto, cuando uno tiene saldo a favor, lo mejor es dejar esa platica ya quietica, haga de cuenta que no se ganó nada. Haga de cuenta que eso del gobierno lo cogió. ¿Por qué? Porque es que si usted va y reclama ese saldo a favor, pues la DIAN va a venir a decir, me está cobrando, venga a ver. Entonces voy a ir a hacerle una inspección, voy a hacerle una visita y fijo, nos van a encontrar algo. Entonces, señor gerente, deje eso quietico y verá que no va a pasar a mayores. Pero eso lo que habla es de pronto, de una falta de profesionalismo del contador que está haciendo esto, ¿ok? Si usted es un profesional idóneo, pues usted no tiene por qué temer a que venga la DIAN y lo revise, ¿sí? Si usted está plenamente convencido de que aquello que hizo lo hizo bien, pues el que nada debe, nada teme. Pero de pronto uno sabe que dice, uy, aquí como que cometí un errorcito, entonces lo voy a tapar y sigo adelante, y uy, aquí hice otro, vuelvo y lo tapo y sigo. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de situaciones, pues uno más bien es de los que hace esa recomendación, chiqui, olvídate ese dinero, no lo reclames porque eso el problema se puede agrandar. Entonces, eso lo que demuestra es que ese contador no es bueno o no debería estar en esa organización. Y el último es hacer una buena estimación del impuesto para los años próximos, más o menos cuánto voy a tener que pagar de impuestos sobre la renta, si estoy proyectando unos ingresos, que mis ingresos para el próximo año van a incrementarse en un 15%. Ok, entonces, mire, si vamos a vender tanto, vamos a tener que pagar tanto de IVA y de retención en la fuente, y todo esto nos va a ayudar para que se disminuya la declaración del impuesto sobre la renta. Entonces, todo eso lo puedo hacer, pero contando con la información y sobre todo que la información que tenga en la organización sea información de calidad. De lo contrario, no me va a servir para mucho. ¿Ok? Bien. Ahora, otra de y digamos que esto está incluido dentro de las fases de planeación, es el modelo de estrategias de planeación tributaria.
Aquí en esta figura se muestra una herramienta que orienta la planificación tributaria utilizada como una alternativa administrativa que permite optimizar los impuestos en que las organizaciones son sujetos pasivos, ¿ok? Entonces, pues básicamente en función del análisis del entorno, de todo lo que rodea a la empresa, eh, digamos que involucrando todos los objetivos, todas esas metas que se traza la organización y las políticas fiscales, se sugiere la optimización tributaria respecto al patrimonio en el cual se logran esos famosos aspectos como la evaluación en forma anticipada de los proyectos que se tienen, de forma que se puedan establecer todos los posibles efectos tributarios. Entonces, yo como organización necesito conocer o hacer un análisis del entorno. ¿En dónde está ubicada mi empresa? Eh, ¿Quiénes son los habitantes que están alrededor de la organización? ¿Es una población vulnerable? ¿Sí? Por qué necesito conocer eso? Porque si es una población vulnerable y yo hablo con el alcalde local, hablo con el alcalde municipal, el departamento, el que sea, la autoridad que sea, yo le puedo proponer algunas acciones que vayan en pro de ayudar a esa población vulnerable, pero a la vez me beneficie con disminución en impuestos, con algún tipo de ventajas que me pueda llegar a dar ese gobierno local. ¿Ok? Pero debo conocer ese entorno. Si es población vulnerable, si de pronto mi organización ejerce malas prácticas ambientales y está deteriorando el medio ambiente alrededor, pues voy a crear una estrategia para mirar cómo minimizo ese impacto medioambiental y lo convierto en una fortaleza para beneficio de toda la comunidad. Entonces, debo conocer ese entorno en el cual está ubicada mi organización. Y una vez yo he hecho ese análisis de entorno, me va a arrojar unas debilidades, unas fortalezas, unas oportunidades y me va a arrojar unas amenazas. La popular DOFA. Entonces, voy a encontrar debilidades como, uy, no, estoy generando mucha contaminación. Pucha, ¿qué hago? ¿Cómo ataco eso? Ok, ya detecté unas debilidades. Fortalezas, no, pues tenemos un buen músculo financiero y con base en ese músculo financiero podemos crear algunas acciones o algunos programas que beneficien a la comunidad y en ese orden de ideas vamos a desarrollar esto, esto y esto. Oportunidades, habrá que mirar qué oportunidades se me van a generar. De pronto yo le puedo decir al alcalde, mire, mi empresa es una empresa constructora, entonces yo sé que estamos dañando el medio ambiente, hemos estado contaminando el agua o alguna cosa de estas, déjeme resarcirlo, pero yo tengo este plan. A su vez, yo quisiera saber qué planes tienen ustedes para yo tratar de mirar cómo me anticipo a mi competencia para poder hacerme con esos planes. Entonces el gobierno pues me podrá decir, podrá estar cometiendo un delito, él a nivel político, pero digamos que es generar esos lazos de confianza con los gobernantes para mirar cómo me beneficio yo como empresa en esa situación. Y las amenazas, tratar de identificar todo esto, pero esto no se queda solamente en unos cuadritos, esto no se queda escrito, esto hay que empezar a generar luego eso tiene un nombre específico, si alguien lo recuerda, se lo agradezco. Eh, Esto se llama crear como unas estrategias en donde yo empiezo a mirar cuáles son mis debilidades, cuáles son las mayores debilidades que tengo y las comparo con mis fortalezas y digo, ok, con base en estas debilidades y trato de enlazar las mayores debilidades con las mayores fortalezas y con base en eso creo una estrategia que me beneficie disminuir esta debilidad, pero a la vez maximizar la fortaleza. Y lo mismo con las oportunidades y las amenazas. Entonces yo comienzo a hacer un análisis estratégico de cómo puedo empezar a atacar ese tipo de situaciones o repotenciar aquellas como las fortalezas y las oportunidades. ¿Cómo las puedo maximizar, cómo las puedo disparar en beneficio propio de la empresa para poder sacar el máximo provecho de esa situación? ¿Ok? Entonces, esto obviamente pues tiene todo un análisis estratégico en las organizaciones que parte de este análisis del entorno. Y esto me va a arrojar, como les decía, unos planes que me pueden llegar a derivar en unos objetivos fiscales. Entonces yo tengo que mirar
Ay, es que mire, hay una nueva norma, puede ser una norma distrital que diga que aquella empresa que venía contaminando el río y ahora ha implementado planes para no contaminar o bajar el nivel de contaminación a un 80% en el río, pues le vamos a generar un descuento tributario. Ok, bueno, pero entonces yo tengo que estar enterado de eso. Con base en este análisis estratégico que he hecho acá, de conocer el entorno y con base en ese entorno, conocer mis debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, pues yo igual empiezo a crear otros planes orientados a obtener unos beneficios fiscales, a tener unas metas fiscales, creo esas estrategias fiscales para determinar cómo las voy a implementar, cómo voy a sacar esto adelante y en cuánto tiempo. Esto va a ser proyectado a un año, va a ser proyectado a 5 años y si va a ser a un largo plazo, ¿será que tengo que cambiar mi modelo de negocio para maximizar mis utilidades? Y también todo lo que tiene que ver con las políticas fiscales. Ahora bien, cuando yo me trazo esos objetivos fiscales, pues esto se me abre un arbolito en donde voy a tener que someterme al cumplimiento de la normativa porque vuelvo y digo, la planeación tributaria no es evadir impuestos. Evasión tributaria es pagar lo justo de los impuestos. ¿Y a qué hago referencia con lo justo? Aprovechar todos los beneficios a que yo como empresa tengo derecho de acuerdo a la ley o de acuerdo al estatuto tributario. Entonces, estos objetivos fiscales me deben llevar al cumplimiento de la normativa, ¿sí? Nunca salirme de esa norma y a la optimización del impuesto, es decir, aprovechar todos los beneficios y descuentos tributarios para pagar menos impuesto, para tener más utilidades y poderle ofrecer más rendimientos a la junta de accionistas. ¿Ok? Y cuando se habla de estrategias fiscales, pues se busca implementar un adecuado control al interior de la empresa y la toma de correctivos oportunos. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿En qué nos hemos equivocado a nivel tributario para comenzar a mirar cómo nos vamos a corregir? ¿Ok? Porque puede ser que usted no haya visto que lo sancionen, pero el hecho de que no lo sancionen no significa que todo lo está haciendo bien. De pronto usted está pagando muchos más impuestos de lo que debiera pagar y no conoce algunas estrategias que se pueden implementar para pagar menos impuestos, ¿ok? Que eso es todo lo que vamos a empezar a ver a partir de la siguiente sesión sincrónica, en donde vamos a poder abordar cada uno de los temas, digamos que desde una óptica teórica, pero la vamos complementando con parte práctica, con ejercicios. ¿Cómo puedo yo implementar esta estrategia específica? ¿En qué momento yo puedo obtener mayores beneficios implementando o digamos que si yo pertenezco a la economía informal, ¿me beneficiaré yo en algo pasándome al régimen simple? Eh, ¿En qué, cómo cuantifico yo en cuánto me voy a beneficiar pasándome a la legalidad? ¿Sí? ¿O será que es hora de empezar a crear algo de economía naranja para ver si puedo aplicar a ese beneficio tributario de no pago de declaración de renta o no pago el impuesto de renta por 7 años? ¿Será que eso me beneficia? Pero si yo soy del sector constructor, ¿cómo voy a dar el vuelco o cómo voy a dar ese giro en mi negocio para pasarme ahora a economía naranja? Entonces, no me conviene, pero sí puedo de pronto crear una empresa paralela en donde me voy a dedicar al desarrollo de la economía naranja, paso recursos de mi empresa constructora a la compañía, a la nueva empresa que voy a crear que pertenece al sector de la economía naranja y ahí puedo mejorar mis impuestos. De pronto yo como empresa, no tanto, pero sí mis accionistas, que es a la larga, pues los que están arriesgando su patrimonio, los que están exponiendo esos recursos y yo como gerente o como contador, pues tengo que mirar cómo maximizo las utilidades para ellos. Ese es el objetivo. Y hacia allá es hacia dónde tenemos que llevar o llegar con todo este tema de la planeación tributaria. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. No son solamente situaciones que nos lleven o que muchas personas en ocasiones tergiversan, perdón, que tergiversan con el tema de la evasión de impuestos. ¿Creen que la planeación tributaria
es solamente dedicarme a pagar menos. Puede que en el primer año no lo haga, pero puede que usted empiece a ver los frutos de esa planeación tributaria en el segundo, en el tercer año. ¿Por qué? Porque de pronto ha tenido que cambiar políticas contables y esas políticas contables, pues básicamente van a hacer que la metodología contable que está utilizando, pues no vaya a ver los beneficios de inmediato, sino que los vaya a ver en un mediano plazo. Entonces, de pronto los va a ver apenas hasta el otro año o de pronto en 2 años, ¿ok? Pero son situaciones que uno, como contador, como estratega tributario, va a empezar a proponerle a las directivas de la empresa. Si le mire, existe una figura que no se ha implementado acá en la empresa, yo la voy a tratar de explicar de esta manera y quiero conocer su punto de vista. ¿Les parece? ¿Empezamos a mirar hacia allá o seguimos tal cual como está? Porque pues no vale de nada el hecho de usted arrancar como un loco desesperado a planear, hacer una planeación tributaria y cuando la va a ejecutar o la va a socializar con la alta gerencia o con las directivas, pues le digan, no, 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 eso es meternos en camisa de 11 varas, el riesgo es muy alto, yo más bien no me meto a eso porque no me suena. Y yo más bien, así como vengo bien, vengo pagando muchos impuestos, pero no me afecta. Ok, bueno, pues si ya es una decisión de la gerencia y de la junta de socios, pues uno, ¿qué más remedio le queda que, pues, ok, listo, está bien, no hay problema. Pero siempre se debe propender por mostrar esas iniciativas, hacer ver que hay situaciones en las que se puede pagar menos impuestos sin caer en la ilegalidad, sin cometer algún tipo de delitos. ¿Ok? Entonces, pues abrimos una sesión de preguntas. No sé qué posibles dudas tengan al respecto. El tema de hoy fue netamente teórico, pero vuelvo y les digo, ya a partir de la próxima sesión, digamos que había que hacer esta socialización para poder conocer qué es eso de planeación tributaria y hasta dónde va, cuál es el alcance que tiene esa planeación tributaria. Y en ese orden de ideas, pues empezar a crear o empezar ya a ver algún tipo de, eh, digamos que empezar a ver situaciones que se pueden implementar en las diferentes organizaciones. Todo esto depende, vuelvo y digo, y perdónenme que sea tan reiterativo, pero depende del modelo de negocio y del tipo de empresa, ¿ok? Yo no puedo aplicarle la misma planeación tributaria que implementé en una compañía del sector constructor, en una compañía del sector comercial. Son dos mundos totalmente diferentes, dos situaciones que se van a ver afectadas por diferentes situaciones, por ende yo no puedo replicar eso en la otra, ¿ok? Tengo que conocer muy bien la parte tributaria y aterrizarla al modelo de negocio para poder ahí sí decir, ok, podemos hacer tales y tales, podemos eh, utilizar esta figura que nos va a beneficiar o podemos dejar de utilizar esta figura que nos está afectando porque ya ese beneficio tributario no es vigente. Entonces, debo estar muy bien enterado de toda la parte tributaria, de toda la normatividad, qué cambió, qué nuevo hay y con base en eso poder empezar a mejorar esas políticas o esas estrategias que quiero implementar en la organización. ¿Ok? Bueno, entonces no sé qué preguntas tienen, qué inquietudes tienen. Yo les quería proponer una cosita. Dime, Profe, buenas noches. ¿cómo vas? Bien, muy interesante su conferencia, ¿sí? Solamente tendría una pregunta. Usted habla de paraísos fiscales, pero en la norma en alguna parte habla de países no cooperantes. ¿Es que los Sí. paraísos fiscales son los mismos países no cooperantes, profe? No, son dos situaciones muy diferentes. Permíteme. Miguel, son dos cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, el paraíso fiscal no le suministra información a ningún país. Tiene esos recursos que usted ha llevado a ese paraíso fiscal, ellos tienen digamos que lo blindan con un secreto, eso tiene un nombre específico. Cuando empecemos a ver operaciones transnacionales, vamos a tener el vocabulario que se maneja, pero digamos que lo cubre o lo protege un secreto confidencial y ahí es como redundante la palabra, pero bueno, lo cubre un secreto que hace que ese paraíso fiscal le asegure a usted que por ser colombiano, o de pronto usted es colombiano con nacionalidad española, ok,
le garantizo que no lo voy a reportar, no le voy a reportar los recursos que usted tiene acá o las inversiones que haga acá en mi país, que es un paraíso fiscal, y en contraprestación yo me quedo calladito y no le reporto a ninguno de esos países. Ahora, por ejemplo, puede que haya un país que yo tenga malas relaciones con ese país, por ejemplo, Venezuela. No sé si sea el caso, pero vamos a ponerlo de ejemplo. Colombia tiene malas relaciones con Venezuela. Entonces, pues fácilmente Maduro dice, ok, yo abro la economía para que personas colombianas traigan sus recursos a mi país y yo le aseguro que no los voy a reportar a Colombia, no le voy a reportar esas inversiones o esas utilidades que usted está obteniendo en mi país. No necesariamente Venezuela es un paraíso fiscal, pero simplemente el hecho de no reportar esa información tributaria a Colombia por el hecho de tener malas relaciones, pues lo hace un país no cooperante. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, y ahí hay que evaluar muchos riesgos, ¿no? Entonces, el hecho que yo vaya a pagar menor impuesto no garantiza que mi patrimonio esté asegurado, ¿sí? Si, volviendo al caso traído de los cabellos con Venezuela, decir que abre Venezuela la oportunidad para que empresarios colombianos vayan e inviertan en Venezuela a sabiendas que Maduro hoy se levantó de mal genio y entonces dijo, voy a expropiar a tales empresas. Ok, pues, ¿cómo garantiza usted su patrimonio? Entonces, digamos que son dos aspectos totalmente diferentes. El uno, el paraíso fiscal, le garantiza a usted ese secreto y aparte nunca lo va a reportar a ninguna autoridad. Entonces, sus recursos están ahí guardados y están protegidos. Nunca se los van a quitar. Mientras que en un país no cooperante, usted puede gozar de pronto que no le reporten información a Colombia, pero no está exento de que de pronto por alguna política, por alguna pataleta de algún gobernante, le vayan a expropiar, le embarguen sus bienes, algún tipo de esa situación. Entonces, pues, digamos que son dos aspectos diferentes. Ahora, hay paraísos fiscales de paraísos fiscales, ¿sí? Hay, hay un paraíso fiscal en África. Eh, Ay, se me fue el nombre de este paraíso fiscal. Uy, mi chica. Les voy a contar el caso de ese paraíso fiscal en África, que uno dice, pues obviamente cuando se habla de paraísos fiscales, uno habla de países prósperos, ¿sí? Países que mueven su economía con esos recursos que traen otras empresas, otras personas, pueden ser recursos de obtenidos de buena manera, como pueden ser también fruto de actividades ilícitas, y ahí es en donde más gana adeptos los paraísos fiscales. Entonces, digamos que bajo esa premisa, uno dice, bueno, pero un paraíso fiscal debe ser próspero. Pues les voy a traer el casito de África, que es un paraíso fiscal y está en la mala, totalmente en la mala, ¿ok? Obviamente, pues esto se debe a actos de corrupción de los gobiernos y todo esto, pero hay paraísos fiscales de paraísos fiscales, ¿ok? Entonces, como para que lo tengamos en cuenta. Y la otra, el otro compromiso que hago con ustedes es exponerles también la eficiencia en recaudo tributario de un país comparado con Colombia, para que veamos cómo ese país, si logra salir adelante, es uno de los más prósperos hoy en día, sin tener tanto embrollo con la parte tributaria, ¿ok? Es de lo más fácil, está contabilizado que una persona en ese país hace su declaración de renta en 5 minutos. En 5 minutos, ¿cuánto se demora usted haciendo su declaración de renta? Así sea usted netamente un empleado. ¿Cuánto se demora? Fácilmente mientras recopila los documentos, mientras empieza a analizar y a determinar, ay, ¿será que yo aplico a este beneficio o no? ¿O será que puedo contemplar como descuento a mi hijo que está en la universidad? Y empieza usted a divagar en muchos aspectos, precisamente porque la norma es muy larga, muy confusa y en muchas ocasiones, debido a los cambios que se ha tenido, pues eso hace que sea aún más confuso y más inestable el tema tributario en nuestro país. Pero son aspectos que nos toca verlos con ejemplos necesariamente para poder determinar qué tan bueno o qué tan malo es ese tipo de estrategias. Pero son temas muy interesantes que se nos vienen. De aquí en adelante, vuelvo y les digo, esta materia es muy bonita porque nos abre la visión para otro tipo de cosas. Nos va a tocar leer y aquí es en donde viene una propuesta.
Sucede que hay una herramienta, voy a quitar la presentación. Hay una herramienta que es muy chévere, es de, ¿dónde la tengo? Es de, bueno, aquí tengo unos videitos. Aprovechamos que tenemos ahí tiempo. Tengo unos videos, bueno, esto está en YouTube, no es que yo los tenga, pero esto habla, y ahí están viendo el video. Sí, no ha cargado, pero sí está allí. Ya empezó a Ok, cargar. Sí, señor. esto es de lo que les estaba comentando ahorita, del Foro Económico Mundial, que hablan acerca del gran reinicio. Entonces, vale la pena leer, bueno, aquí hay estos videos son corticos, pero son contundentes. Vamos a ver este. Este es el del foro, ay, se me fue la paloma, también del Foro Económico Mundial. Entonces, si vieron el primer slide que dice, no poseerás nada, pero serás feliz. Podrás alquilar cualquier cosa que necesites y te la llevará un dron a casa. Estados Unidos no será la primera potencia mundial. Un puñado de países le sustituirán. No tendrás que esperar a un donante de órgano. No se harán trasplantes de órganos, sino que estos se crearán. Comerás menos carne. ¿Por qué la carne? ¿Por qué se meten con la carne? ¿No será un alimento básico para el bien del medio ambiente y de tu propia salud? 1.000 millones de personas tendrán que desplazarse por el cambio climático. Ahí nos están dando pautas, ¿sí? Tendremos que hacer un mejor trabajo de bienvenida e integración de estos refugiados. ¿Ah? Las empresas tendrán que pagar por emitir dióxido de carbono. Habrá un precio global estandarizado para el carbón. Esto acelerará la desaparición del uso de combustibles fósiles. La humanidad podría viajar a Marte. Y los científicos están trabajando para hacer una estancia saludable en el espacio, lo cual puede facilitar la investigación. Los valores occidentales serán puestos a prueba. Los valores que sustentan nuestras democracias deben ser considerados. O sea, esto quieren cambiarlo de principio a fin, ¿sí? Y esto, mis amores lindos, está desde el 2017. ¿Ah? Y apenas ha tenido 182.200 visualizaciones. ¿Cuántas visualizaciones puede tener el mayor youtuber en el país, en el mundo, con alguna bobada que hace? Le aseguro que muchísimas más. Pero esto, que realmente es importante porque esto va a cambiar la forma en la cual pensamos. Y miren nada más los likes y los dislikes. Le gustan a 1528, pero le disgustan a 1710. Es el primer video que veo en donde tiene más no me gusta que más me gusta. ¿Ok? Precisamente por lo que dice, por la forma en que están vendiendo una situación que pues obviamente ya conocíamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto. Hay que estar documentados, hay que estar leyendo con mucha frecuencia esto y
hay una parte en donde se habla muchísimo acerca de la manipulación que los medios ejercen sobre nosotros debido a que ellos, pues obviamente son títeres de estas entidades gubernamentales, que aquí no es solamente el Foro Económico Mundial, aquí está detrás el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y son entidades que son supremamente grandes y poderosas que tienen injerencia en otros estamentos. Ah, mira, Yuri dice que hasta hay memes. Entonces, estas personas tienen sus tentáculos en las más grandes empresas, las más grandes multinacionales, y aparte de eso, tienen mucha injerencia en entidades como la Organización Mundial de la Salud, y ya con solo tener tentáculos ahí, esto puede generar muchas suspicacias, pero pues hay que tener mucho cuidado. Esto no es para alarmarlos, ni mucho menos, pero sí, más que todo como para invitarlos a que estén pendientes de esto. Esto se está planeando un gran cambio, pero un cambio que va a afectar a toda la humanidad. ¿Ok? Esto no va a ser solamente para los contadores, esto no va a ser solamente para los colombianos, esto va a ser a nivel mundial. Y pues, como diría el ciego, amanecerá y veremos. Miguel, por favor, inclúyame en el grupo de WhatsApp. Oigan, sí, porfa. No sé, venga, nosotros tenemos grupo de WhatsApp a todas estas. Yo ni me acuerdo. Estoy en tantos grupos por ahí que. Pero bueno, sí existe. Voy a mirar acá. ¿Alguien ha creado grupo de WhatsApp de planeación tributaria? Bueno, pues no he visto el grupo, pero si alguien quiere crearlo, mi celular es este. Y es bien interesante que lo creemos. Ah, bueno, dice Victoria. Igual a mí, porfa, a mí no me ha llegado ninguna invitación de grupo. Ok, listo. Es que yo creo que no lo hemos armado, ¿sí? No sé si alguien nos puede hacer el favor de crear el grupo. Ahí estamos colocando el número con el objetivo de, ¿qué vamos a hacer a través de ese grupo? En principio, tener una comunicación muy fluida, ¿sí? Empezar a mirar cositas digamos, artículos que salgan y que nos permitan, eh, digamos que comunicarnos por ahí para decir, oigan, miren esto. Profe, su merced dijo eso hace 8 días. Ah, sí. Es que mi memoria no es la mejor. Perdón, Yuri. Ok, a Darjeni nos va a ayudar. Muchas gracias, qué chévere. Porfa, si puedes colocarle planeación tributaria 2021-1, me ayudas muchísimo porque es que tengo de los grupos anteriores, también hay grupo de planeación tributaria y entonces me confundo, ¿ok? Entonces como para tener eso más controladito. Les iba a proponer una cosita y es, si pueden, esto es simplemente para la persona que quiera. Le voy a anotar una app. Ay, está esperando. Ok. Esta app se llama Flipit. Esta es una app, es de Microsoft, pero es una app muy chévere que permite, digamos, crear un grupo y a ese grupo cada quien sube un video y solamente lo vamos a ir viendo entre nosotros, ¿ok? Digamos que es bien importante y sería chévere si varias personas, me gustaría que ojalá en lo posible, si todos pudiéramos acceder a esta aplicación y crear un video, un videito corto de 3 minutos, ¿sí? En donde tomen un beneficio tributario, obviamente del estatuto tributario, y nos lo explique. Ojalá es hacer un video con su celular. Diga usted, mire, quiero hablarles acerca del beneficio, qué sé yo, de el primer empleo. Ok, mire, ese beneficio consiste en esto, esto y esto, y sirve, y hasta el momento lo han aplicado tales empresas, y si nos puede explicar, mire, un ejemplo es, si una empresa contrata a una persona, esta empresa se va a hacer a un beneficio tributario de tanto y le va a beneficiar por tanto tiempo. ¿Ok? Eso simplemente algo de 3 minutos, máximo 5 minutos, pero el objetivo es un solo beneficio tributario
y que nos lo explique de una manera corta y bien chévere. ¿Listo? Y esa persona que haga ese video queda eximida del examen. ¿Ok? Solamente tiene que hacer el taller. ¿Listo? Entonces, pues ahí les dejo eso como para que lo piensen, naveguen en esa aplicación. Esto tiene no es una desventaja. Digamos que solamente está en inglés esa aplicación. Es nueva, la están apenas implementando. Entonces, pues yo me di cuenta de esa y quiero empezar a utilizarla con ustedes. Si alguien está interesado, simplemente me escribe, me dice ahí por el grupo de WhatsApp, me dice, hey Alex, yo quiero hacer ese video. Me le apunto. Ok, listo, dale. Entramos a esa aplicación, yo le doy una clave, porque para entrar al grupo, hay que tener una clave y socializamos ese video. ¿Listo? Empecemos a utilizar otras herramientas, a ver qué tal, Guinguita, que esta sea bien chévere y la estemos desaprovechando. ¿Ok? Ay, súper genial, profe. Yo estoy interesada. Listo, qué bien, me alegra. Usted me dice que le escriba, pero nosotros no tenemos grupo de WhatsApp, ¿o sí? Ya lo están haciendo. ¿Ya diste tu celular aquí por el chat? Sí, ya lo di, ya lo Perfecto. coloqué. Listo, a Yardeni Bueno, nos está colaborando con el tema y ahorita nos incluye en el grupo y ya por ahí empezamos a comunicarnos. Entonces me dices, hola Alex, ¿te acuerdas que yo dije que yo me la apuntaba? Ok, listo. Y sacamos esto adelante, ¿ok? perfecto. Qué bueno. Muchas gracias por tu interés. Claro que sí. Bueno, muchachos, pues por mi parte no es más. No sé si tienen algo más para aportar o dejamos hasta ahí. Bueno, profe, yo quería hacer una preguntita en relación al taller. Dime. ¿El taller tiene como que algunas indicaciones para formularlo o solamente con responder las preguntas y nosotros como que identificar la portada suficiente? Hay que cumplir normas APA y todo eso. Pues bueno, yo no molesto tanto con las normas APA, pero es importante que lo empiecen ustedes que se vayan familiarizando con esas normas, porque cuando van a presentar el trabajo de grado, se pegan unas estrelladas con esa norma. Entonces, pues digamos que a nivel de ejercicio sería chévere. Yo no les los penalizo, no me meto con ese tema, porque en realidad a mí me interesa más el contenido de la materia, ¿ok? En eso sí soy exigente. Ahora, en el desarrollo del taller, yo pido que cuando sean algún tipo de definiciones, pues lo importante es conocer su concepto, no que me transcriba la definición o algo que encontró en internet, porque pierde todo el sentido del taller. Es más interesante cuando usted lee, se apropia de ese conocimiento y lo transcribe a través del taller. Ojalá sea un párrafo bien contundente, algo que, aparte de expresar su idea, usted mencione dentro de ese texto, dentro de ese párrafo, haga una citación bibliográfica. Entonces diga, por ejemplo, el autor fulano de tal, eh, en su libro tal o en su artículo, él menciona que esto tiene total relevancia por esto, esto y esto. Y yo digamos que tomo una postura frente a esa opinión de ese autor y acabo de desglosar mi idea, ¿ok? Eso es lo que se busca con el taller. No tanto que me copien y me peguen una definición, una teoría, no. Es más el análisis que usted hace de ese concepto y cómo lo entiende, porque la manera en que lo entiende, así lo transcribe, ¿ok? Buenas noches, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo Hola, van? ¿cómo estás? Ah, hola, ¿Todo bien? Aaron, ¿qué tal todo? Todo bien, gracias. Qué Era una bueno. pregunta nada más, ¿en dónde puedo ver la fecha como de todos los trabajos? Porque intenté buscar desde la plataforma, pero la verdad estoy medio perdido todavía con la plataforma. Entonces no sé Caramba. si lo puedo ver en la grabación de la clase pasada que recuerdo que mencionó algo o en otro documento. Sí, digamos que en la grabación pasada tocamos el tema y ahí les coloco, les digo el sitio en donde lo pueden validar, pero creo que yo no he colocado las fechas en las actividades, Aaron. Permíteme, estoy revisando en este momento. Pero digamos que cuando iniciamos la sesión pasada, yo les hablaba del calendario académico y les decía los cortes. Entonces, pues digamos que ahí está una primera fecha, que es
el 3 de marzo creo que es. Pues yo me imagino Entonces, que se corre una semana, ¿no? Si era para el 28, nos corrimos una semana más. Creo pues que todos digamos, eran para el 28. sí, digamos que en principio, digamos que lo que se corre el periodo académico fueron 3 días, o sea, lo que fue lunes, martes y miércoles, porque desde el jueves ya retomamos. Entonces, la instrucción que nos dieron desde Vicerrectoría Académica es, ok, corran todo 3 días. Entonces, lo que hicimos fue eso. Yo aquí tengo en la plataforma, voy a compartirles acá. Entonces, aquí en la plataforma, cuando uno entra a la unidad 1, salen las actividades, le dan clic a la actividad, le dan ir a asignación, lo lleva a la otra ventana y ahí abren la actividad y dice la fecha de disponibilidad. Ah, bueno, voy a hacer esto con el perfil de estudiante para ver si se ve así, porque es que desde mi perfil lo veo, pero no sé si ustedes no lo están visualizando. ¿Listo? Entonces entro al contenido, unidad 1, actividad evaluativa, ir a asignación. Y aquí veo el contenido y dice fecha de vencimiento 1 de marzo. Ok, ya lo busco por ahí. Gracias. Pero sí, la fecha está mal porque debería ser 3 de marzo. Entonces, Profe, pero disculpe, yo creo que entraste a consultoría tributaria, ¿no? Esta es planeación. Ay, sí, perdón. Discúlpeme. Sí, con ellos tengo un debate, por eso está programado para ese día. Ok, muchas gracias por la aclaración. Entonces, voy a entrar a planeación. Sí, yo consulté ahorita y no hay fecha asignada. Ah, ok, perfecto. Entonces el problema es mío. Permíteme lo corroboro y salimos de una vez de la duda. Entonces ya estamos en planeación y en efecto no hay entrega. Miércoles. Ya les coloco la fecha. ¿Listo? Oigan, muchas gracias. Este tipo de jalón de orejas me ayuda muchísimo a estar más pendiente, ¿ok? Porfa, discúlpenme, pero ya lo corregimos. ¿Listo? Entonces, editar asignación. Y aquí en fecha de disponibilidad, pongámosle fecha desde ayer. Y va a estar hasta el 3 de marzo, que es un miércoles. ¿Listo? A las 23:59. Envío finalización. Listo. Entonces, guardar y cerrar. Entonces, si me conecto como estudiante, ya voy a ver que esa actividad tiene una fecha. Y ya aquí me dice entonces fecha final, 3 de marzo del 2021 a las 23:59. ¿Listo? Listo, ¿Listo? ahora sí sale. Ay, qué bien. Muchas gracias por avisarme. Y ya corrijo las otras 2 unidades, ¿ok? Listo, muchachos. Entonces, pues nada, les agradezco mucho la asistencia. Gracias por la participación. Y nos vemos en 8 días, ¿ok? Profe, una Muchas gracias, pregunta. profe. Ah, dime, claro. Profe, la clase anterior yo no pude asistir porque estaba con usuario, no me lo habían Ok. activado. Asignado. ¿El trabajo por parejas es obligatorio o...? No, simplemente si tú lo quieres hacer de forma individual, no hay ningún problema. Si lo quieren hacer de forma en pareja, muy chévere, pero no es una condicionante, ¿ok? Muchas gracias, profe. No, a ti por preguntar. Profe, buenas Hola, ¿cómo noches. estás? Profe, tengo una preguntita. ¿Dónde podemos encontrar las clases grabadas? Ah, ok. Ay, yo había dejado de compartir, ya vuelvo a compartir. Entonces,
aquí en la sección de contenido de cursos, hay bueno, digamos que ustedes cuando entran al contenido de cursos encuentran estos bloquecitos. El último bloque se llama grabaciones de sesiones sincrónicas. Le dan clic ahí y aquí abajo se despliega la sesión sincrónica pasada y aquí va a quedar la de hoy. ¿Listo? Entonces hay una sección específica. Bueno, profe. Es que algunas materias no las tienen, entonces ya. Muchas Ok. gracias, profe. No, a ti por preguntar. Muchas gracias. Bueno, muchachos, los dejo porque me tengo que ir para otra clase. Entonces, la invitación para dentro de 8 días, ¿ok? Bueno, buenas noches a todos, profesor. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Que tenga buenas noches. Gracias, cuídense mucho. Gracias, que descansen. Igual, Gracias. hasta luego. El sábado nos vamos a ver o no hay necesidad todavía. El sábado yo estoy ahí conectado por si acaso, por si alguien necesita, pues ahí voy a estar conectado. No es obligatorio, es simplemente si hay alguna duda, alguna inquietud, pues ahí nos vemos y la aclaramos. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Bueno, cuídate mucho, que te vaya muy bien. Igual, hasta luego. Chao.